Bueno, un cordial saludo para todos. Nos encontramos en el curso de Historia de las Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Es un placer estar con ustedes y en el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el profesor Elio René Mata Camacho. Él es profesional en matemáticas con énfasis en estadística de la Universidad del Tolima, magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad del Santander, actualmente estudiante de especialización de las matemáticas avanzadas de la Universidad del Tolima. Desde hace 3 años está vinculado al Magisterio del Tolima como docente de matemáticas en la sección de bachillerato del Colegio Arturo Mejía Jaramillo del municipio de Lérida. Trabajó como docente de la sección de bachillerato en el Colegio Franciscano Jiménez de Cisnero de la ciudad de Ibagué por 13 años. Es docente orientador de la empresa Milton Ochoa y es asesor de la preparación de pruebas saber de estudiantes de grado 9 a 11. Es el autor del proyecto Talento Matemático, material que permite fortalecer el pensamiento lógico matemático desde los grados 1 a 11. Pertenece a la Fundación STEAM Sin Fronteras, que busca fortalecer las asignaturas STEM con estudiantes más vulnerables y el empoderamiento de la mujer. Actualmente está vinculado con la Universidad del Tolima como docente de cátedra para la preparación de pruebas Saber Pro a los estudiantes de las facultades de Ciencias, Medicina, Veterinaria, Humanidades y Artes. No siendo más, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación y espero pues aportarles un poco de, de los saberes que tiene en la trayectoria que ha estado estudiando. Bueno, muchísimas gracias, profesor Elio René, por aceptarnos la invitación. Entonces, vamos a iniciar con nuestra entrevista. Quisiéramos saber, profesor Elio René, ¿cómo nació el gusto por las matemáticas? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, pues te cuento que casualmente cuando estaba en bachillerato, pues no necesariamente fui excelente en matemáticas, siempre tuve algunas dificultades, pero gracias a que tuve algunos profesores que fueron muy buenos profesores, motivaban hacia los estudiantes, pues me empezó a dar gusto por esta materia, a pesar de que no me iba muy bien, empecé a interesarme por ella y a trabajar fuertemente para poder entenderla y darme cuenta que en realidad es una asignatura y una materia muy hermosa que nos permite desarrollar el desarrollo del pensamiento, la lógica, y que tiene muchas aplicaciones. Y por ende, pues me empezó a interesar. ¿Sí? Entonces, por eso quise estudiarla y no me arrepiento, la verdad que es muy importante, me gustó bastante y me ha servido mucho para la vida. Muchas veces los estudiantes le preguntan a uno eso, ¿para qué sirve a uno las matemáticas? Y en realidad la aplicabilidad que tiene es bastante grande. Claro que sí, profesor Elio René. Es muy amplio la aplicación de las matemáticas en toda nuestra vida. Bueno, continuando desde el inicio de las matemáticas, profesor René, en las primeras civilizaciones hemos visto su evolución a través del tiempo. Nos hemos encontrado que desde las primeras civilizaciones, como en Grecia, la parte de Egipto, Mesopotamia y Babilonia, se han hecho grandes aportes. ¿Tú qué nos podrías contar de esto? Bueno, pues desde la antigüedad la matemática ha estado allí presente, siempre ha estado allí presente y las antiguas civilizaciones son las que nos han abierto las puertas hacia una matemática más moderna donde podemos encontrar muchas aplicaciones para ella. Por lo menos, pues en la civilización griega, sus aportes apuntan hacia la demostración, tomando como base lo que son los axiomas y los teoremas. De allí que cuando uno está estudiando en bachillerato, en la universidad, siempre nos hablan de teoremas. Y uno de los teoremas que más nos ha llamado la atención, pues es el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, por su gran aplicación y sus aportes hacia no solamente hacia la parte geométrica, sino también hacia la parte algebraica. ¿Correcto? De allí, pues permitieron sentar bases para la geometría con sus aportes. También en la parte de la civilización griega, pues salieron lo de los números cuadrados, los números triangulares y un aspecto muy importante hacia la aplicación de los triángulos, que fue el postulado que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier ángulo es equivalente a 180 grados, que es una de las que más hemos tenido en cuenta y que nos ha servido bastante en la solución de triángulos. En la parte de los egipcios, pues
todos sabemos o hemos visto en la actualidad lo que los egipcios construyeron. O sea, todo está basado en la parte de la construcción. Todavía podemos visualizar lo que ellos aportaron. Es decir, los aportes en la parte de los egipcios, pues está en la construcción, en el área de las superficies, en volúmenes. Por ejemplo, en la parte de las pirámides, ellos sin tener muchas herramientas hicieron semejantes construcciones que son de los más inspiradores. En los óleos de revolución, en la parte de área y volumen del cilindro y de la esfera, y pues también sus aportes pues se enfocan también en la parte de la astronomía. Recordemos que pues ellos fueron los que inventaron el calendario y el reloj solar. Entonces pues a pesar de sus limitaciones, pues ellos tienen muchos aportes hacia la parte de la matemática. Ellos también tienen sus símbolos egipcios, que nosotros los vimos por cuando estábamos en grado sexto, cuando encontrábamos los diferentes sistemas de numeración, encontrábamos también la parte de los egipcios. En cuanto a la Mesopotamia, pues de allí se hizo uno de los descubrimientos que se encontraron, fue una tabla de multiplicar en arcilla. De allí que podemos visualizar cómo era que ellos actuaban frente a ese tipo de operaciones en esta actualidad. Fueron un poco más desarrollados que los egipcios. Su matemática pues, fue basada sobre todo en la agricultura. De allí que cuando ellos miraban la parte de la productividad en cuanto a la agricultura, también los llevó a estudiar la parte del cielo, que fueron las etapas importantes donde podían cultivar, o sea que también los impulsa a estudiar sobre la parte de la astronomía. Y Correcto. cuando empezaron a comercializar, entonces los impulsaron y empezaron a llevar todo eso hacia la parte de la economía. O sea que ellos, la matemática, la aplicaban hacia la parte de la agricultura, pero entonces de allí impulsaron sus estudios hacia la parte de la astronomía y también hacia la parte de la economía, no salió una parte hacia la parte de la economía. Y fueron la base para la preparación de la civilización griega. Los babilónicos, lo que recuerdo de los babilónicos, pues ellos utilizaban las tablas de los cuadrados para encontrar las raíces, es decir, que utilizar la forma inversa para encontrar las raíces de un número. Entonces, en la actualidad todavía se utiliza esto y ellos también sus aportes estuvo hacia el cálculo de la aritmética y más que todo hacia la parte de la física. Bueno, profesor René, pues muchísimas gracias. Ha sido pues una situación bastante compleja, pero a la vez es de muchos descubrimientos pues para nosotros y que hasta el día de hoy pues lo podemos observar, como bien usted nos lo refería. Lo vemos también desde las pirámides de Egipto, que yo creo que es una de las civilizaciones que también más ha aportado. Bueno, profesor René, y ya mirándolo desde el punto de vista, ¿cuál sería el matemático más importante que se puede resaltar en las primeras civilizaciones de las matemáticas? En esta gran ciencia, ¿qué podemos decir? Cuando se hace esa pregunta, por lo regular siempre se nos viene a la cabeza dos grandes matemáticos, filósofos matemáticos, como lo fue Pitágoras y Tales de Miletos. O sea, los aportes que ellos hicieron hacia la parte de la matemática, que todavía son muy importantes y nos dan muchas oportunidades para seguir estudiando sobre esa parte, pues es Pitágoras y Tales de Mileto. Y allí que Pitágoras fue unos que impulsaron hacia la parte de la solución también de ecuaciones algebraicas y también pues la solución de los triángulos rectángulos, que es muy conocido como el teorema de Pitágoras, cuando encontró la terna pitagórica. Y pues Tales de Mileto, pues sus aportes están relacionados hacia la parte de la semejanza de triángulos y hacia la proporcionalidad. Entonces, de allí que estos dos matemáticos fueron fundamentales o son fundamentales para el desarrollo de la matemática. Okay, pero para mí, pues, Pitágoras es, yo creo que uno de los más importantes. Hay otro, ¿no? Euclides, René Descartes, pero pues ellos dos son como los que más sobresalen. Y en el caso particular para ti, René, profesor, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál ha sido para ti como el matemático más importante que ha influenciado dentro de su ejercicio como docente? Yo creo que el teorema de Pitágoras como tal, Pitágoras como tal, ha sido el que
mayor aplicación hemos encontrado en cuanto a la solución de algunas ecuaciones y también en la parte de la solución de triángulos. Todo en la vida lo podemos modelar en forma matemática. Y cuando queremos encontrar algunos tipos de medidas en cualquier estructura, podemos simplemente visualizar un rectángulo y de allí que Pitágoras siempre está presente. Entonces yo considero que uno de los matemáticos que para mí han sido más importantes, pues ha sido Pitágoras. Pitágoras. Ok, profe. Bueno, profe Elio René, no cabe duda que Euclides de Alejandría en Egipto es el matemático más prominente en la antigüedad. Ha sido también considerado como el padre de la geometría, ¿no? Destacado por el libro Los Elementos, es un libro que es editado y que ha sido en sus publicaciones, pues tienen más de 1000 en estos momentos transcripciones. Este libro, ¿por qué ha sido tan importante para los matemáticos, profesor René? Bueno, como tú lo decías allí, pues Los Elementos de Euclides, pues es considerado uno de los libros de textos más exitosos e influyentes en la historia de la humanidad. Fueron uno de los primeros trabajos de la matemática que pues emprendieron hacia este mundo, y se estima que es el segundo libro más vendido o más reproducido en aparte de la Biblia, ¿sí? Los Elementos es un tratado matemático que consiste en 13 libros, los cuales se atribuyen al antiguo matemático Euclides. Es una colección de definiciones, de postulados, proposiciones, teoremas y algunas construcciones. Así como las pruebas matemáticas de las posiciones. Este libro, Los Elementos, es escrito, es probablemente el documento pues, más importante que se ha venido llevando en este tiempo, ¿sí? Ha sido su aplicación y sus aportes hacia la matemática, pues ha sido realmente importante. De allí que se ha probado ser un instrumento en el desarrollo de la lógica y de la ciencia moderna. Gracias, profesor. Bueno, sin lugar a duda, otro matemático y filósofo griego que ha aportado a la geometría fue Tales de Mileto, quien se reconoce como el padre de la geometría griega. ¿Quién más nos puede aportar de él, profesor Elio René? Pues Tales de Mileto fue aquel que nos ayudó a llevar la matemática, o más que toda la parte de la geometría, en cuanto a la solución especialmente de figuras geométricas, para encontrar la semejanza que existen entre dos figuras, ¿sí? Entonces se ven en cuenta algunos criterios, como son sus ángulos o como son sus lados correspondientes. De allí que cuando uno debe calcular la altura de una pirámide simplemente con un bastón. Entonces, simplemente teniendo en cuenta el sol, la sombra que proyectaba la pirámide con respecto a la sombra que proyectaba el bastón, cuenta unos criterios de semejanza y de proporcionalidad. Él pudo encontrar la altura de una pirámide sin siquiera tener ciertos instrumentos, solamente teniendo en cuenta algunas medidas conocidas, como es la medida de la sombra de la pirámide, la medida de la sombra de un bastón, que es fácil de medir porque está pues en la parte del suelo, y la medida de la altura de un bastón, pues que es muy fácil también medir. Entonces, eso nos lleva a pensar en la actualidad que podríamos encontrar la altura de un edificio, ¿sí? O de cualquier estructura o lo que queramos medir, simplemente teniendo en cuenta algunos criterios, formando algunos criterios de semejanza de los polígonos, teniendo en cuenta algunas medidas, pueden llegar a una proporción, y esta nos permite encontrar las medidas de algunas figuras, sobre todo de alturas de edificios o algo que nos queda difícil de medir, pero simplemente teniendo en cuenta esos criterios, pues son muy fáciles de desarrollar. O sea que la aplicación hacia la parte de la trigonometría, hacia la parte de la construcción, ingeniería civil, pues sus aportes son gigantescos. O sea, por eso consideraba también que es uno de los aportes y de los matemáticos más importantes e influyentes de la historia. Y también sabemos que Tales de Mileto también se considera como los 7 sabios de Grecia.
pues obviamente por todo su proceso y sus grandes descubrimientos y aportes hacia las matemáticas. Pero también Tales de Mileto hizo un gran aporte a la astronomía. ¿Qué nos puedes contar de estos aportes, profesor Elio René? Bueno, en cuanto a la astronomía, descubrió una de las constelaciones que fue la constelación de la Osa Menor, y él también consideraba que la Luna era 700 veces menor que el Sol. Entonces, estos aportes a la parte de la astronomía, pues fueron muy importantes y muy influyentes para este estudio. Explicó también los eclipses del Sol y de la Luna, que pues, todavía lo vemos en la actualidad y son bastante interesantes, y determinó el número correcto de los días del año. Entonces, también fue el primero en estudiar el fenómeno magnético. Ah, ok, bueno, ha sido un matemático muy reconocido y ha aportado bastante, incluso en muchas de las ramas de las matemáticas. Bueno, profesor Elio René, si continuamos con la práctica de las Correcto, sí. matemáticas griegas, llegamos a Arquímedes de Siracusa, que también le aportó a la astronomía y a la trigonometría como a la geometría. Es muy famoso por su principio de Arquímedes sobre la flotación de los cuerpos, en el caso de los fluidos, lo cual llamamos empuje, y es reconocido por su contextualización precisa sobre el número pi. Es un reconocimiento, pues, y miramos que desde la parte de las matemáticas tiene mucha aplicación. ¿Dónde lo podemos encontrar, profesor Eli René? Bueno, has dicho allí, cuando has nombrado lo de Arquímedes, sus aportes a la trigonometría han sido fundamentales y hacia la geometría. De allí que todo lo que hablemos de aportes a la trigonometría, hacia la geometría fundamental, lo mencionaba anteriormente, porque en esta vida todo lo podemos modelar en cuanto a ese tipo de situaciones, en cuanto a la trigonometría, en cuanto a la geometría. También nombrabas algo de la conceptualización sobre el número pi. Pues sabemos que pi es un número irracional, y todavía está estudiando cada número que sigue del número pi. Él allí lo que encontró fue la relación que había entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Entonces, él lo que logró fue encontrar una relación entre estas dos magnitudes, y de allí, mediante un despeje de ecuación, mediante algunos procedimientos matemáticos, pues se pudo encontrar algunos valores del número pi. Entonces, uno de los aportes de él fue encontrar esa relación, la proporción que existe entre lo que es el perímetro, la relación que existe entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Qué bien, profesor Es Eli importante René. tener en cuenta que él usó mucho hacia la parte de las poleas de las máquinas y todo eso, o sea, llevó eso hacia la parte de la física. Claro que sí, también hay que recordarlo porque pues eso también dio la aplicación para que se diera la construcción de las catapultas, ¿no? Que eran muy utilizadas pues en su momento cuando se daban toda esta situación de guerras, y que de algún momento pues daban el nombre a esas potencias o a esos países pues para poderse apropiar de las tierras o conquistar y dar nombre a sus civilizaciones. Bueno, profesor L. René, durante la Sí, historia, continúa, profe. todos esos matemáticos en realidad han aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo hacia la parte de la matemática, y no solamente hacia la parte de la matemática, sino también hacia la parte de la física y la astronomía, que son aspectos importantes para el desarrollo actual que estamos viendo en estos momentos. O sea que cada uno de ellos ha hecho unos aportes fundamentales. En realidad todos son muy, muy, muy importantes. Claro que sí, profesor Elio René. Bueno, durante la historia de las matemáticas hasta la actualidad y en las partes de las culturas, han logrado viajar a través del tiempo. Hemos podido ver los diferentes hallazgos por personas dedicadas pues desde la parte de la arqueología, que nos han ayudado pues a descubrir las escrituras, símbolos y muchas cosas más que en estos momentos también hacen parte de unos enigmas o unos interrogantes. ¿Qué podremos decir de esto, profesor Eli René? ¿Y qué podemos decir que hemos encontrado, o estas personas que nos han contribuido pues para que nosotros tengamos como conocimiento y aún nos preguntemos de muchas cosas frente a la parte del descubrimiento de las matemáticas? Bueno, todos esos descubrimientos pues nos han llevado
a devolvernos en el tiempo y mirar cómo era que estas civilizaciones lograban hacer sus cálculos matemáticos, sus construcciones, sus medidas, teniendo en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, teníamos la parte de las pirámides, ellos tenían mucho en cuenta la parte de los astros, del sol, algunos tipos de medidas como son la vara, ¿sí? Algunos hallazgos que nos muestran algunos jeroglíficos, algunas imágenes, algunos dibujos, nos llevan a pensar cómo era que ellos representaban unos valores numéricos y cómo era que encontraban estas medidas, ¿sí? Como les decía, desde una piedra hasta una vara nos servía o les servía a ellos para tener unas medidas o para llevar su contabilidad. Entonces, todos estos descubrimientos, todos estos hallazgos que hemos encontrado mediante dibujos, mediante una tabla de arcilla, como lo mencionaba anteriormente, en algunos escritos, pues nos llevaron a pensar y a entrarnos un poco en la forma en que ellos manejaban ese tipo de medidas, la matemática, cómo pensaban, y también nos llevan a reflexionar, porque incluso en la actualidad, con todas estas partes modernas que tenemos, el computador, y todavía se nos dificultan algunas cosas, ¿sí? Y ellos, sin tener ninguna herramienta tecnológica, lograron alcanzar muchísimas cosas, tener muchos avances, y simplemente con algunos cálculos que ellos mismos eran los que podían percibir. Entonces, en realidad, es muy interesante hacer ese estudio de cómo era que ellos pensaban, cómo era que ellos analizaban, llevaban sus cuentas, y así podemos ir mirando un poco de la historia de la matemática, cómo fue que a partir de los préstamos se empezaron a ver la parte de los números negativos, cómo fue que se introdujeron los números irracionales, a partir también teniendo en cuenta la relación de Pitágoras. Entonces, la matemática en realidad falta mucho por descubrir. Yo creo que no llevamos ni una pequeña parte de ese mundo tan importante que es, y pues la invitación es eso, seguir estudiándola y seguir profundizándonos en ellos. Claro que sí, profesor Eli René. Bueno, y ya por último, pues yo creo que ha sido bastante en este momento la profundización que usted nos ha podido aportar en esta entrevista ha sido muy significativa, pero quisiéramos que nos dejaras un mensaje. ¿Qué mensaje les puedes decir para que continuemos en la exploración de este mundo de las matemáticas y seguir conociendo sus orígenes? Bueno, cuando uno está en clase, está explicando, muchas veces los muchachos tratan de apartarse un poco a la matemática. Yo veo que eso es más que todo por la parte cultural. A veces cometemos el error de impulsar una parte negativa hacia las matemáticas, como que las matemáticas es el coco, como que no nos gusta, como que no tiene aplicación. ¿Eso para qué me sirve a mí si yo no quiero ser matemático? Pero cuando uno va entrando, va estudiando, va analizando sus conceptos, sus procedimientos, nos damos cuenta que en realidad no es tan complicado, simplemente que no le prestamos la atención necesaria. De allí que también la lógica matemática es fundamental. Me gusta siempre impulsar la parte de la lógica matemática. Todo en esta vida es de mucha lógica. La lógica es encontrar la solución a una situación de una forma rápida y de la forma más corta, solamente utilizando la matemática y utilizando la lógica. Y eso lo podemos impulsar también como el desarrollo del pensamiento. Entonces, la matemática lo que nos permite a nosotros es el desarrollo del pensamiento, solucionar situaciones de la vida cotidiana. Nos permite ver la vida de una forma diferente, encontrarle solución a muchas cosas. Entonces, sí hago la invitación a que aprovechemos esta ciencia, esta rama, para que la analicemos, la estudiemos, la geometría, la estadística, la trigonometría. Debemos estudiarla, profundizar, nos cuenta, si la miramos bien, la estudiamos bien, es una rama muy sencilla, es una materia, una asignatura muy sencilla que la podemos entenderla, apropiarnos, encontrarle mucha aplicación hacia las ingenierías, y yo le hago la invitación para que no tengamos en cuenta esas cosas que se nos hablan de que es el coco, y no, en realidad ese aspecto muy bonito, lo digo desde mi vivencia, que decía que al principio no me iba muy bien en la matemática, pero gracias a los profesores, pues me fue interesando,
y pues llegué hasta estudiarla y todavía la estoy estudiando porque en realidad hay mucho por aprender. Claro que sí, profesor Eli René. De todas maneras, le agradecemos por el espacio que nos ha brindado al curso de Historias de las Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Le da pues, los agradecimientos por estar con nosotros en el día de hoy, por brindarnos ese conocimiento que usted tiene pues a lo largo de todos estos años y que de algún modo ha recibido también muchos frutos frente a este reconocimiento de la aplicación de las matemáticas que le gustan, que invita también a los estudiantes a que sigan fortaleciendo esas habilidades, ¿no? Porque más que obviamente un conocimiento también hace parte de las habilidades y las destrezas que tengamos como nosotros desde nuestro perfil. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos por el espacio y para una próxima invitación esperamos que nos pueda acompañar. Con el mayor de los gustos, no, te agradezco por haberme invitado porque pues recordé muchas cosas y como les digo, la invitación es seguir fortaleciendo esta materia. Es de verdad muy hermosa y nos hace falta en el país bastante los matemáticos. Se están enseñando matemáticos, entonces tenemos que fortalecer, tenemos que adentrarnos en ella, buscar la aplicabilidad de la matemática, de verdad que es bastante interesante y no, lo que necesiten con mucho gusto. Y Gracias, muchísimas gracias por la profesor. invitación. Bueno, profesor Eli René, muy amable. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto.